Cuando las promesas se cumplen, se logran vínculos no solamente de empresario a producción, sino vínculos de amistad. Y cuando hay un proyecto en común donde la historia va a ser la del papel, tengo que estar con Daniel Rosato, en la papelera Rosato. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Gracias por venir y por estar conmigo. Bueno, yo quiero hacerte hablar solito, porque este va a ser un programa para ti y para la empresa y para la historia del papel. Así que empezá a darme pautas a mí. ¿Qué vamos a hacer juntos y qué quieres hacer desde aquí, desde tu empresa y con este sueño de la historia del papel? Habla solito, como si estuvieras ante cámaras y contando un sueño que se pueda hacer realidad. Bueno, realmente es lo que es muy lindo e interesante, es hacer un retroceso al pasado de cuando empezamos con mi padre en el año 86 con el proyecto de hacer una fábrica justamente para la fabricación del papel a base de papel reciclado. Con ese espíritu ambientalista que tenía mi padre y mi hermano Osvaldo, de reciclar papel, de ver qué hacíamos en ese momento con una cantidad de papel que víamos que se tiraba y no se le daba, digámoslo, ese uso que era posible, que era a través del reciclado producir papel nuevo. Y ahí es donde comenzamos en el año 86 con la idea de fabricar nuestra propia máquina de papel. Con mi padre veníamos a una empresa que es familiar, que tiene más de 60 años, y donde comenzamos con ese día de hacer la máquina fierrito por fierrito, todo con un esfuerzo muy grande, donde nos llevó a hacer esta máquina de papel 6 años, y dirigimos el lugar Berazategui. Y ahí comenzamos a construir, a levantar la infraestructura en un proceso donde realmente con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, teníamos un solo objetivo. Es decir, ya esto más que hacer la fábrica era un desafío familiar que nos ha costado realmente mucho sacrificio. Y en el año 91 dio frutos todo este esfuerzo y comenzamos a fabricar la primera bobina de papel tisú, de papel higiénico, que se hizo con papel reciclado. Y realmente eso es algo muy lindo porque uno a veces todos vemos, pasamos por delante de una fábrica y vemos la fábrica y decimos, mirá vos la fábrica esta, cómo realmente el dinero que han invertido, uno nos imagina el esfuerzo, lo que lleva a hacer una fábrica. Entonces, nosotros como empresa familiar, esto deja realmente, después de un tiempo, de un largo tiempo, porque mi padre no está, falleció al poner en marcha la fábrica de papel. Justo cuando ponemos en marcha, gracias a Dios pudo ver, sacar la primera bobina de papel higiénico, tuvo esa gran satisfacción. Y después de un tiempo largo, eso genera cierta nostalgia, porque uno cuando comienza a recordar y comentarle a los hijos, nosotros vamos por la tercera generación en la empresa familiar, y a veces les comenta cómo se hizo, dónde se hizo. Nosotros teníamos que entrar los camiones, en ese momento era todo de tierra, Avenida Ardo Rocha. Estamos hablando del año 86. Teníamos que entrar los camiones de papel a la fábrica cuando llovía con un tractor. Así que bueno, todo eso genera esa cierta nostalgia que es muy lindo, son recuerdos muy lindos y que
hacen justamente que consolida de alguna otra manera la continuidad, le da solidez a la continuidad de la empresa, porque uno, eso va generando con el tiempo un gran amor a la empresa. Todos nosotros se va generando ese amor que tiene que ver con el esfuerzo y el sacrificio que ha llevado a construir la fábrica. Yo creo que la excelencia está en cualquier propuesta que tenga que ver con la educación, porque la excelencia es el máximo nivel que puede una persona desarrollar y solamente la educación da esa vida como producto y como proceso. Y bueno, creo que la nuestra no es más que la instancia de un granito de arena en lo importante que ha hecho la provincia de Buenos Aires y la República Argentina por comprometerse con la educación. Cultura, sitio web. Ahora sí, la página. Conciertos, muestras, danza, teatro, cursos y talleres y mucho más. www.culturaverazategui.gov.ar. Cultura, ahora sí. No te la pierdas. Una nueva forma de ver. Yo te escucho y me acuerdo de mi viejo, vos hablas con gran nostalgia de tu papá, eso que se llama gratitud, pero qué increíble, ¿no? Mi maestro fue mi padre, mi maestro de música, y vos hablás con esa, decís, nostalgia, no tenerlo ahora, pero las personas dieron su vida, las empresas siguen, y esa continuidad en el hijo y con el cariño que lo decís,
no tenemos que transformar la nostalgia porque es una cosa que siempre va a estar en nuestro corazón, pero esa es la vida, la continuidad, el engrandecimiento de la empresa, la gratitud, y vos sos una persona con una gran gratitud, sobre todo a tu viejo, ¿no? Sí, por supuesto, él fue el que nos enseñó a trabajar, nos enseñó a conducirnos en la vida, a ser honestos, ser leales. Creo que nos dejó una enseñanza muy grande, pero que tenía como base las raíces de todo esto fue el trabajo, fue la cultura del trabajo, que es lo más importante que nos dejó, y gracias a esa cultura del trabajo, gracias a esa enseñanza, es que nosotros pudimos seguir adelante, con mi hermano Carlos, mi hermano Osvaldo, mi mamá que todavía está con nosotros trabajando. Entonces, y es lo que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros hijos, con una diferencia, que a lo mejor ellos no vivieron ese comienzo. Entonces, ellos viven otra etapa de algo que está hecho y algo que hay que darle continuidad. Y lo que, con el mismo esfuerzo y trabajo que mi padre nos enseñó a nosotros y nos inculcó la cultura del trabajo, de la misma manera, a lo mejor y con mayor esfuerzo, nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos lo importante que es darle continuidad a la empresa y valorizar todo lo que hizo el abuelo, porque el secreto está ahí. El abuelo, qué lindo, ¿no? Qué lindo, la historia. Y bueno, vamos a esa historia humana, espiritual, sentimental, a transformarla en la historia del papel. El papel para nosotros ha sido realmente, hemos descubierto muchas cosas importantes de que comenzamos con el reciclado, con la empresa reciclando el papel. Descubrimos de que a cuánta gente también podemos ayudar, colaborar, nosotros, lo que podemos contribuir nosotros con el reciclado, donde hoy, por ejemplo, Jorge, hay muchos que desconocen la importancia que tiene no solamente, digamos, reciclando, lo que significa reciclar una tonelada de papel, la cantidad de árboles que uno evita de talar. Por ejemplo, cada tonelada de papel se evitan de talar de 15 a 20 árboles medianos que tardan en crecer de 10 a 15 años, por ejemplo. Importante un problema ecológico. Eso tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, Jorge, el papel tisú, hoy se produce también, los papeles de mayor calidad se producen con pasta celulósica. Es decir, para producir la pasta, digamos, la pasta nace o se extrae de la madera, ¿sí? Y eso sí son procesos mucho más complejos, donde los producen las grandes empresas, la pasta celulósica, y donde son procesos también de mayor riesgo ambiental. Nosotros, para producir el papel reciclado, requerimos agua y un detergente que se usa para el lavado, nada más. Es decir, a diferencia de fabricar papel con pasta, y donde utilizando el papel reciclado tenemos un ahorro, nosotros se tiene un ahorro de un 60% de energía comparado con la fabricación de pasta. Problema económico. Hay un tema económico y un tema ecológico también muy importante, porque son cientos de miles de toneladas que la industria del papel, evitan de que vayan al SEAMSE. Por eso generar la conciencia en la sociedad, que todavía estamos en pañales, Jorge, porque hay una conciencia ecológica
que se está trabajando muchísimo en las escuelas, explicándole a los chicos, mostrándole lo importante que es reciclar el papel, lo que se hace con el papel. Pero detrás de eso también hay un efecto psicológico, ecológico, ¿sí? Muy importante, que tiene que ver con lo que se paga también, económico, que se paga al llevar todo eso a ese ANSE, que se tira. Y que todavía no está generada la conciencia en la ciudadanía. Es un problema educativo. Es un problema de educación. Hay muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar en esto, y que todavía hay, estadísticamente, se dice, hay un estudio hecho, que un 25% de los residuos orgánicos está conformado por papel y cartón. Vos sabés que escuchándote hablar y hablando de lo educativo, qué lindo va a ser, y te lo propongo y creo que vas a estar de acuerdo, en este programa que después se empiece a ver en las escuelas para crear conciencia en los chicos, justamente a la importancia de lo que estás hablando vos, lo ecológico, ¿no es cierto? El problema del reciclaje, la educación, cómo la gente no ayuda a la limpieza o a la prelimpieza o a la separación de los residuos. Yo creo que este es un tema muy delicado. Se está haciendo mucho, por ejemplo, el municipio de Berazategui está trabajando seriamente en este tema. Nosotros estamos contribuyendo también, una vez por mes se hacen exposiciones en diferentes escuelas, en diferentes lugares, donde se les muestra a los chicos, se les enseña los diferentes procesos todo lo que se hace en Berazategui en cuestión de reciclado, no solamente con el papel y cartón, con el plástico, con el vidrio. Algo muy importante es lo que se está haciendo, que es lo que tenemos que potenciar, y justamente potenciar donde sí hay que invertir mucho, en lo que es la comunicación. Exactamente. La comunicación, eso es fundamental. Es decir, tanto de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, como en este caso Berazategui, está dando a difundir todo esto que tiene que ver con el reciclado, con los colegios, con los chicos, con la cultura ambiental, con instalar el tema justamente del reciclado. Porque el chico lo lleva a la casa, se lo lleva a la madre, al padre, y a lo mejor es una manera también que le dice, mamá, no tires el papel, La educación. es el cartón, vamos a ponerlo aparte, porque incluso se vende, esto vale plata, tiene un valor, y no solo tiene un valor económico, sino también lo que representa para, digamos, que no se entierra, se evita de enterrar. Tiene un valor extraordinario. Se reconvierte en papel nuevo, que eso es lo importante. Es una maravilla. Realmente es algo que todavía no lo tenemos instalado en la sociedad. Se habla mucho, pero nos queda mucho por hacer.
creo que la excelencia está en cualquier propuesta que tenga que ver con la educación, porque la excelencia es el máximo nivel que puede una persona desarrollar y solamente la educación da esa vida como producto y como proceso. Y bueno, creo que la nuestra no es más que la instancia de un granito de arena en lo importante que ha hecho la provincia de Buenos Aires y la República Argentina por comprometerse con la educación. Cultura, sitio web. Ahora sí, la página. Conciertos, muestras, danza, teatro, cursos y talleres y mucho más. www.culturaverazategui.gov.ar. Cultura, ahora sí. No te la pierdas. Una nueva forma de ver. Seamos puentes entre vos, tu empresa y nosotros humildemente en la difusión para que se cumplan esos deseos. La incorporación de la gente que contribuya al buen término de que todo lo que sea aparentemente descartable se transforme y se eduque a la gente para que ayude a esa transformación. Sí, y que se sepa realmente que las empresas que reciclan no contaminan, reciclan, se transforman y no necesariamente se puede producir papel sin contaminar. Una maravilla. A mí me gustaría hoy, que ya estamos en esta primera visita a tu empresa, hacer unas imágenes de este lugar que está tan coqueto, tan prolijo, para después empezar a seguirte a vos en la fábrica y empezar desde el principio, donde empezás el primer pasito para llegar a la terminación final, ¿no? A lo estético, ¿no? Todos los pasos que vamos haciendo para llegar al final de esta hermosa historia. Sí, cómo no, va a ser un placer mostrar todo el proceso, hasta incluso saber que lo que se hace con el desecho final, porque la gente tiene que saber qué se hace con eso. Tiene que saber que nosotros, por ejemplo, como recién dije, nosotros el desecho final también lo reciclamos. Es que no se desperdicia nada. No se desperdicia absolutamente nada. Y realmente es importante que la gente conozca realmente lo que hace o todo lo que encierra una fábrica de papel. Me parece maravilloso. ¿Nos vas a acompañar entonces a esa visita, a ese recorrido por tu lugar, que debe ser tu segunda casa o tu primera casa esta? Bueno, lógicamente, yo diría que es mi segunda casa. Mi primera casa es mi familia, es donde convivo con mi familia, mi esposa, mis hijos, pero realmente donde más tiempo permanezco. A eso me refiero. Si vamos en ese sentido, bueno, sería mi primera casa, es mi fábrica. Seguimos entonces, un gran abrazo, siempre en contacto, un gran cariño. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias y por estar presente.